Todas las mujeres tienen algo en común. Y no es lo que crees. No es algo que se vea en su sonrisa, ni en su mirada, ni siquiera en su forma de hablar. Es algo que no dicen. Algo que jamás admitirán. Pero que rige cada una de sus decisiones emocionales. No son debilidades físicas. Son grietas invisibles, psicológicas, imperceptibles para el hombre promedio, pero cristalinas para el que sabe mirar en silencio. Y tú, estás a punto de aprender a verlas. Maquiavelo escribió una vez: el que controla los miedos de otros, se convierte en el amo de sus almas. Hoy vas a descubrir las 9 debilidades femeninas que la mayoría de los hombres ignoran, pero que el hombre que domina conoce de memoria. Y una vez que las veas, ya no podrás dejar de verlas, ni dejar de usarlas. Si cierras este video ahora, seguirás siendo uno más en la multitud. Pero si te quedas, vas a entender lo que el 99% de los hombres jamás sabrán. Prepárate, porque esto no es seducción. Esto es control. Esto es influencia en su forma más pura. Y si tú no eres uno más, suscríbete ahora y deja tu marca con un like. Porque lo que estás a punto de escuchar no es entretenimiento. Es una herramienta de poder. Mira, toda mujer necesita sentirse validada, aunque lo niegue. Aunque te diga que es autosuficiente. Que no necesita a nadie. Que está por encima del juicio externo. ¿No es verdad? Claro que lo es. Porque desde que tiene uso de razón, le enseñaron que su valor no está en lo que construye, sino en cómo es percibida. Su cuerpo fue evaluado antes que su mente. Su voz corregida antes que su argumento. Y su autoestima casi siempre fue diseñada para ser alimentada desde fuera. Ese condicionamiento no desaparece con frases motivacionales ni con discursos de empoderamiento. Permanece. Es una huella invisible. Y si sabes dónde está, puedes tocarla. Por eso, incluso la más fuerte, la más racional, la más despierta, guarda en algún rincón una voz que susurra: ¿estoy siendo suficiente? ¿Me ven? ¿Me desean? ¿Me eligen? Esa voz no desaparece. Nunca. Solo aprende a esconderse bajo capas de autosabotaje, de sarcasmo, de aparente desapego. Pero ahí está, esperando el momento en que alguien la descubra. Y tu verdadero poder comienza cuando sabes detectarla. No con halagos baratos. No con frases copiadas de internet. Sino con una validación quirúrgica, precisa, estratégica. Porque cuando tú observas lo que nadie mira, una contradicción en su discurso, una herida que asoma en el brillo opaco de sus ojos, o una fuerza que ni ella misma había notado, le provocas una emoción que no sabe explicar. La emoción de ser vista por fin. Y eso es devastador. Porque la mayoría de los hombres no miran, desean, persiguen, imaginan, pero no observan. Cuando tú lo haces, con calma, con silencio, con intención, ella siente que has tocado una parte suya que creía invisible. Y en ese instante, sin decirlo, sin pedirlo, sin imponerlo, ya tienes un acceso que otros jamás tendrán. Y eso es lo que realmente la quiebra por dentro. Porque ahí entiende que tú no funcionas como los demás hombres que ha conocido. No te gana con su belleza, no te retiene con su atención, no te controla con su ausencia. De repente, la ecuación que siempre le ha funcionado deja de servir. Ya no sabe cómo moverte, cómo manipularte, cómo empujarte a hacer lo que ella quiere. Y eso, para su ego, es insoportable. Porque la verdad es que no es ella quien controla el juego. Eres tú. Tú marcas el ritmo. Tú decides cuándo acelerar y cuándo frenar. Tú eliges cuándo darle luz y cuándo dejarla en la sombra. No es crueldad. Es estrategia. Es entender que el deseo no nace del exceso, sino de la escasez. Que el anhelo se construye en la ausencia, no en la presencia constante. Por eso, mientras ella se enreda en sus pensamientos, tú no te detienes. No te explicas, no te justificas, no corres detrás. Solo avanzas, centrado en tu camino, y cada paso que das lejos de ella la hace querer dar 2 hacia ti. En su mente, la duda se convierte en obsesión. ¿Qué tiene el que no puedo controlar? ¿Por qué no lo domino como a los demás? ¿Por qué no me necesita? Y esa pregunta, la persigue de día y de noche. La carcome en silencio. Porque no es solo atracción. Es un desafío a su identidad, un golpe a la narrativa que ha usado toda su vida para sentirse en control. Aquí es donde la adicción se vuelve irreversible. No porque la ames de una forma distinta,
sino porque la hace sentirse de una forma que nadie más logra. Y el ser humano, cuando siente algo único, hace lo que sea para recuperarlo. Por eso, tú no la persigues. La magnetizas. No la conquistas. La atraes. No la retienes. La haces quedarse por voluntad propia. Y el secreto es que nunca olvide que, con o sin ella, tú sigues siendo tú. Tú eres tu propio centro de gravedad. Y cuando ella entiende que nunca será el sol de tu universo, es cuando más querrá brillar para ti. Y eso, la golpea como una verdad que quema por dentro, pero que jamás admitiría en voz alta. Porque si lo hiciera, tendría que aceptar algo que no está lista para enfrentar. Ella no tiene nada sólido que la sostenga. No tiene una dirección clara, no tiene una visión que la despierte por las mañanas. Solo tiene emociones que suben y bajan como olas, deseos que cambian con el viento, impulsos que se apagan tan rápido como aparecen. Mientras ella salta de estímulo en estímulo, de conexión en conexión. Tú eres roca. Tú eres estructura. Tú estás construyendo algo que no depende de nadie. Tú estás en guerra con tu destino, y no te detienes. Cuando una mujer sin propósito ve eso, siente dos cosas que la consumen por dentro. Admiración y miedo. Miedo de no estar a la altura. Miedo de ser prescindible. Miedo de no poder formar parte de ese mundo que no la necesita para existir. Y entonces, ocurre algo que jamás había sentido con otro hombre. Respeto. Porque por primera vez, no sabe si puede conquistarte. No sabe si puede quedarse. No sabe si un día simplemente vas a seguir adelante sin mirar atrás. Y ahí, empieza su verdadera lucha. Ya no compite contra otras mujeres. Compite contra sí misma, contra su inseguridad, contra su necesidad constante de atención, contra su miedo a no ser suficiente para un hombre que no busca ser validado por nadie. Y entiéndelo bien. Cuando un hombre tiene propósito, una mujer sin él solo puede hacer dos cosas: rendir su ego o alejarse. Si se queda, ya no pelea por tenerte. Pelea por no perder el privilegio de estar cerca de ti. Ese es el momento exacto en el que dejas de gustarle, y empiezas a dominarla. Y justo cuando ella comienza a girar en torno a tu propósito, cuando entiende que tiene que ganarse su lugar para formar parte de tu mundo, aparece el miedo más profundo, más visceral. Uno que no se ve, uno que ni siquiera ella reconoce, pero que condiciona cada gesto, cada palabra, cada decisión cuando empieza a involucrarse contigo. El miedo a ser abandonada. No hablo de que la dejes físicamente, ni de que te vayas con otra. Eso podría soportarlo. Hablo de algo mucho más letal para su mente. Que te alejes sin emoción. Sin explicaciones. Sin rabia. Solo porque puedes. Eso la destruye. Porque no está preparada para un hombre que no se vincula desde la carencia. Para un hombre que puede cerrar la puerta con la misma calma con la que la abrió, y seguir caminando sin voltear la cabeza. ¿Sabes por qué eso la afecta tanto? Porque la mayoría de los hombres con los que ha estado siempre se quedaban enganchados emocionalmente. Ellos regresaban. Ellos rogaban. Ellos seguían orbitando su vida, incluso después de romper. Pero tú no. Tú eres el primero que no gira a su alrededor, y eso la aterra. Porque si no te necesita, pierde el control. Y si pierde el control, empieza a necesitarte. Incluso después de terminar, siempre había una llamada, un mensaje, una recaída, una rendija abierta. Siempre quedaba una cuerda floja por la que él podía volver, y ella lo sabía. Pero contigo no. Contigo no hay drama. No hay cierre explosivo que se grite en un pasillo o que deje puertas entreabiertas. Contigo hay algo mucho más letal para su ego: vacío, silencio, ausencia real, prescindencia absoluta. Y eso la obliga a enfrentarse a una verdad que quema. Que tú puedes vivir sin ella. Que no estás donde no eres valorado. No por orgullo, no por despecho, sino por estándar. Ese es tu verdadero poder. Cuando ella nota que puede perderte sin aviso, sin saber cuándo, cómo ni por qué, empieza a cambiar. Ya no discute igual. Ya no exige igual. Ya no juega a hacerte reaccionar. Porque entiende que si cruza esa línea, no vas a luchar, vas a desaparecer. Y no hay castigo mayor para una mujer emocionalmente involucrada que un hombre inmune a la manipulación, que no ruega, que no se explica, que simplemente se va. Ahí nace el respeto. No porque lo impongas, sino porque ella intuye que si no cuida tu presencia, va a tener que acostumbrarse a tu ausencia. Y no hay miedo más real que ese. El amor inmaduro grita, reclama, exige. El amor maduro observa, evalúa, y si no sirve, se retira.
Pero aquí no termina. Si crees que esto es potente, espera. Porque la siguiente debilidad no tiene que ver con lo que teme, sino con lo que desea. Después de sentir que puede perderte, después de saborear ese vértigo de abandono, nace en ella una necesidad aún más profunda, la de diferenciarse. Si algo la rompe por dentro, es pensar que para ti podría ser como cualquier otra. Ella no quiere ser la más guapa, ni la más simpática, ni la más deseada. Quiere ser la única. Quiere sentir que hay algo en ella que no existe en ninguna otra. Y aquí es donde tú debes tener la frialdad suficiente para no caer en la trampa de decirle lo que quiere oír, sino hacerle sentir lo que no puede explicar. No le digas que es especial. Hazlo imposible de ignorar. Hazlo con gestos breves, con silencios que la obliguen a pensar, con una mirada que dura medio segundo más de lo normal, pero que deja preguntas que duran semanas. Cuando percibe que no la tratas como a las demás, pero que tampoco le das una razón clara, entra en el bucle más poderoso de todos, la comparación invisible. Empieza a analizarte, a fijarse en cómo tratas al resto, en cómo miras, en cómo hablas, en cómo respondes. Y cuando nota que tu atención es selectiva, que no entregas energía por reflejo, que no sonríes por educación, quiere entender por qué a ella sí. Pero como no lo verbalizas, como no lo explicas, como no confirmas nada, se queda atrapada en la duda. Y esa duda se convierte en adicción. Porque el deseo no nace cuando alguien nos gusta. Nace cuando sentimos que gustamos, pero no estamos seguros de por qué. Si sabes sostener eso, si sabes ser ambiguo sin ser frío, afectivo sin ser entregado, intenso sin ser accesible, ella empezará a esforzarse por merecerte, y lo hará sin darse cuenta. Y aquí es donde la dinámica cambia para siempre. Ella ya no te mide a ti, ella se mide a sí misma. Será más delicada, más receptiva, más entregada. No por amor, sino porque tú le das la oportunidad de sentirse irrepetible, sin garantizarle que lo es. Lo que se conquista fácil, se desprecia. Lo que se duda, se desea. Y si crees que esto ya es manipulación sutil, si piensas que ya has entrado bajo su piel, espera. Porque lo que viene, no se elige, no se provoca, no se fuerza. Simplemente ocurre. Es la necesidad de entenderte, de resolverte, de descifrar el misterio que tú representas. Y esa es otra forma de dominio. Una más silenciosa. Una que convierte tu silencio en su obsesión. Escucha bien lo que voy a decirte ahora. Porque si entiendes esto, ya no vas a ver solo una parte del juego. Vas a ver el tablero entero. Toda mujer, y cuando digo toda, me refiero a toda, tiene una debilidad frente al misterio. Y no hablo del misterio barato, de fingir rareza o de actuar distante por capricho. Eso es infantil. Eso huele a inseguridad. Hablo del verdadero misterio masculino. El que se construye con silencio, con presencia, con coherencia. Y con una vida tan completa, que no necesita ser explicada. Cuando una mujer se encuentra con un hombre así, que no expone todo, que no responde de inmediato, que no se justifica, que no se derrama emocionalmente cada vez que algo lo incomoda. Su mente se activa, y entra en un modo que ella no controla. El modo de resolverte. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué no reacciona como los demás? ¿Por qué a veces siento que estoy dentro, y otras veces parece que ni existo? Ahí empieza a proyectar historias, a construir versiones de ti en su cabeza, a analizar cada gesto, cada pausa, cada palabra que eliges no decir. Y aquí viene lo importante. Todo lo que ella imagina de ti es mucho más poderoso que cualquier cosa que tú digas. Porque lo que imagina, lo alimenta desde su propia inseguridad, desde su deseo, desde su pasado. Y tú, no tienes que hacer nada más que mantener el misterio abierto. No responder con todo. No cerrar la historia. No ser predecible. Ella no soporta lo que no puede controlar, pero desea lo que no puede entender. Y ahí está la paradoja. Cuanto menos explicas, más poder tienes. Pero cuidado. Esto no va de ser distante por capricho. No va de frialdad vacía. Va de selectividad. De medir tus palabras como un cirujano. De crear silencios donde otros hombres llenan con ruido. Porque cuando tú no dices nada, ella escucha más fuerte. Cuando tú no aclaras, ella interpreta. Cuando tú no reaccionas, ella se desestabiliza. Y lo más brutal es esto. Ella no lo disfruta,
pero no puede evitarlo. Está atrapada. Y tú ni siquiera estás intentando atraparla. El verdadero control no se ejerce, se irradia. Y si hasta ahora has jugado con su deseo de validación, con su miedo al abandono, con su necesidad de sentirse única, esta debilidad las encierra a todas. Porque no nace de lo que tú haces, nace de lo que tú no revelas. Y si ella aún no ha caído del todo, lo hará ahora. Porque la siguiente debilidad no nace del deseo, no nace del misterio, nace de algo que toca lo más profundo de su identidad, y que muy pocas están preparadas para enfrentar. Nace del ego, del más antiguo, del más oculto, del que ninguna mujer admite, pero que todas, sin excepción, llevan dentro. Aquí está lo que casi nadie se atreve a decir. Por más humilde que parezca, toda mujer quiere sentirse adorada. Y no hablo del ego superficial. No es simplemente decirle que está guapa. No es regalarle flores, ni invitarla a una cena romántica. Es algo más profundo, más silencioso, más biológico. Es una necesidad que vive arraigada en su identidad. Ser la que brilla en tu mundo, la que provoca tu deseo, la que ocupa tu atención, aunque lo niegue, aunque lo disimule, aunque finja que no le importa. De hecho, cuanto más te diga que eso no le importa, más importante es para ella. Porque la vanidad femenina rara vez se muestra de frente. Prefiere esconderse detrás de la falsa modestia del no me arreglé para ti, o del no me interesa gustar. Pero tú lo notas. Notas cómo cambia su voz cuando sabe que la estás mirando. Notas cómo sus ojos buscan una confirmación sutil. Notas cómo espera, aunque finja indiferencia, esa reacción tuya que la valide. Y ahí está tu verdadero poder. No en halagar sin pensar. No en regalar elogios como si fueran monedas sueltas. Tu poder está en controlar el cuándo, el cómo y el por qué lo haces. Tú no admiras por reflejo. Tú no elogias por costumbre. Tú no validas por obligación. Cada palabra que sale de tu boca tiene un peso. Cada mirada tuya tiene una intención. Cada gesto de aprobación es calculado, medido, pensado. Porque sabes algo que la mayoría de hombres ignoran. El valor de un elogio no está en lo que dice, sino en quién lo da y cuándo lo da. Cuando tu validación es selectiva, ella no la recibe como un halago, la recibe como una llave que abre la puerta a esa parte de su ego que tanto se esfuerza en ocultar. Y una vez que esa puerta se abre, ella ya no puede cerrarla. Tú no regalas tu atención, tú la administras. La entregas como un rey ofrece un privilegio, cuando quiere, como quiere, y solo si el gesto lo merece. Y cuando lo haces, ella no lo siente como un simple cumplido. Lo siente como una victoria, como un premio, como una pequeña dosis de droga emocional que no sabía que necesitaba, hasta que se la diste. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor viene después. Justo en el momento en que más lo espera. Tú no dices nada. No reaccionas. No miras. No elogias. No confirmas. Y ahí, sin que lo sepas, ella entra en bucle. Ya no me desea. Dije algo mal. ¿Otra mujer lo tiene más interesado? ¿Por qué hoy no me ha dicho nada? Ese silencio, ese gesto que no llega, duele más que una crítica. Porque no lo entiende. Y lo que no entiende, se convierte en obsesión. El poder no está en dar atención. Está en saber cuándo retirarla. Si controlas ese flujo. Si sabes cuándo regalarle tu mirada y cuándo quitarla. La controlas sin tocarla. Porque mientras todos compiten por ser vistos por ella, ella compite por ser vista por ti. Y si eso ya la desestabiliza, espera. Porque lo que viene ahora no tiene que ver con el presente, ni con el deseo, ni siquiera con el ego. Tiene que ver con el pasado. Con una emoción enterrada, que tú puedes despertar sin que sepa cómo. Porque hay una parte de ella que nunca está contigo del todo. Ni contigo, ni con nadie. Ni siquiera con ella misma. Una parte que sigue atrapada en otro lugar. En un recuerdo. En una versión anterior de sí misma. En un instante que ya no existe, pero que no ha dejado de perseguir. Aunque avance, aunque cambie, aunque sonría. Su corazón guarda una historia inconclusa. Un aroma. Una canción. Una forma de ser mirada. Que cree que nunca volverá. Y aquí está el secreto. Ella no busca un hombre. Busca una sensación. Una que creyó perdida.
Una versión de ella misma que brillaba de forma distinta. Si tú logras despertar eso, sin prometerlo, sin forzarlo, te convertirás en el vínculo entre su pasado idealizado y su presente. Y ahí ella ya no sabrá si te desea, o si desea la forma en que la hace sentir. Da igual. El resultado será el mismo, apego emocional. Pero escucha bien. Si solo juegas con sus vacíos, si solo activas sus heridas, te conviertes en uno más que las explota. Y ese no es tu papel. Tú no estás aquí para llenarla. Estás aquí para encenderle el recuerdo, y luego mostrarle que existe algo mejor. Mientras otros le evocan nostalgia, tú le traes dirección, presencia, firmeza, un hoy con sentido y un mañana con propósito. Ella idealiza el pasado porque su presente no la sostiene. Pero cuando tú estás firme, sereno, cuando no reaccionas, cuando no te mueves por impulso, ella empieza a idealizarte a ti. No porque le recuerdes a alguien más, sino porque le recuerdas lo que había olvidado que podía sentir. Y eso no se olvida. El que despierta una emoción antigua, se convierte en imposible de reemplazar. Pero el que ofrece una dirección futura, se convierte en necesario. Ahí está tu ventaja. Tú no eres el eco de un ex. No eres la copia de un viejo amor. Eres el punto de inflexión. El antes y el después. Y si hasta ahora has activado su deseo, su ego, su necesidad de comprensión, ahora le das lo que nadie más tiene. Estructura emocional, liderazgo, paz sin aburrimiento, presencia sin obsesión, deseo sin sumisión. Eso no es seducción. Eso es redención. Y si has llegado hasta aquí, no eres uno más. Eres parte de ese pequeño porcentaje de hombres que miran más allá de la superficie. Porque, aunque no lo diga, incluso la mujer más fuerte, más orgullosa, más fría, en el fondo quiere ser redimida. No con palabras, no con flores, no con sacrificios desesperados. Quiere ser vista completamente. Y aún así no ser rechazada. Todas las máscaras que se ha construido, la distante, la controladora, la encantadora, la indiferente, no son más que muros para proteger su herida más profunda. El miedo a no ser suficiente si muestra su sombra. Y aquí es donde tú te vuelves único. Porque tú no necesitas desarmarla. No necesitas empujarla a abrirse. Tú la ves. La observas con una mirada que no evalúa, que no castiga, que no intenta arreglarla. Y en ese instante, cuando no tiemblas frente a su oscuridad, cuando no te impactan ni sus heridas ni sus contradicciones, ella se entrega. No por debilidad, sino por descanso. Porque por fin siente que no tiene que luchar para ser aceptada. Eso es redención. Pero atención. Esto no te convierte en salvador. No estás aquí para rescatar. Estás aquí para sostener. Para mostrarle que puede ser real, y seguir siendo deseada. No se conquista a una mujer idealizándola. Se la conquista cuando dejas que sea imperfecta. Y aún así no te vas. Esa es la técnica maestra. La mayoría de hombres intentan seducir mostrando lo mejor de sí. Tú seduces cuando puedes ver lo peor de ella. Y sigues ahí. Sereno. Intacto. Inquebrantable. Eso te convierte en un refugio emocional. No en alguien que la calma, sino en alguien que no se agita. Ese tipo de hombre es el que ella recuerda cuando todos los demás fallan. Porque no fuiste una emoción más. Fuiste su espejo. Fuiste su centro. Fuiste su redención emocional. Y por eso, si has comprendido estas 9 debilidades hasta el final, ya no eres un espectador. Eres una amenaza para cualquier mujer que intente manipularte sin conocerse a sí misma. Y una guía para la que esté lista para encontrarse contigo. Ahora lo sabes. Has cruzado una línea que la mayoría de hombres jamás se atreve a mirar. ¿Has visto lo que realmente mueve a una mujer? ¿Y lo que realmente te puede liberar de su juego? Esto no fue entretenimiento. Fue revelación. Y esa revelación te pone en otra posición. Ya no puedes verlas como antes. Ya no puedes caer en las trampas que antes te arrastraban. Ahora tienes el mapa. Y el mapa no miente. Sabes cómo activar su deseo. Sabes cómo desarmar su ego. Sabes dónde están sus grietas. Y, lo más importante, sabes que no necesitas destruirla para dominarla. Solo necesitas mantener tu eje. Porque el verdadero poder masculino no es agresivo. No es ruidoso. No es ansioso. Es silencioso. Es estratégico. Es consciente. Si has llegado hasta aquí,
No eres un espectador más. Eres parte de esa élite que observa en vez de reaccionar, que lidera en vez de suplicar, que impacta en silencio. Y si esto te ha resonado, si dentro de ti hay algo que ahora está despierto y no volverá a dormir, suscríbete al canal, así nos estás ayudando mucho. Porque esto fue solo una pieza del rompecabezas. Lo que viene después va a enseñarte cómo moverte en la sombra, cómo dominar con presencia, cómo convertirte en ese hombre que ninguna mujer se atreve a olvidar. Aquí no hablamos de seducción. Hablamos de estrategia emocional, de psicología femenina real, de poder que no se nota, pero que se obedece. Así que decide, ¿vas a volver a jugar con las reglas de todos? ¿O vas a empezar a escribir las tuyas?